Sí, profe. Muy bien. Auxílienme con sus cámaras porque hoy nadie tiene su cámara prendida. Y contéstenme lo que estamos platicando. Vamos a tratar de dialogar. La libertad de expresión, como ustedes saben, es uno de los pilares fundamentales de un régimen democrático. Si no se me permite expresar de un modo libre, va a ser muy difícil que pueda existir la pluralidad. Recuerden que esta pluralidad del pensamiento es la base en una democracia. ¿Estamos de acuerdo? En una democracia no pueden existir ideologías únicas. Muy bien, o ideologías de Estado. Ya veremos que en otros regímenes esto cambia. Pero, tomando en cuenta que todo derecho debe de tener a su vez una garantía, estamos analizando la garantía de la libertad de expresión. Y les preguntaba a ustedes, ¿cuál debiese o cuál creen que debiese de ser el límite de la libertad de expresión? ¿Qué opinas tú, Abimael? Pues no vine la clase pasada, pero de lo que vi de la clase, pues es complicado, ¿no? Porque como lo veían los ejemplos pasados de estos, los ejemplos que ponían de los narcocorridos, de este grito de los estadios. Entonces yo creo que el límite sería tanto el, entre comillas, el no ofender a, a alguien más, a un tercero, pero pues tampoco es como que se pueda al 100%. Pero ¿cómo podemos jurídicamente hablando establecer el no ofender a alguien más? Porque pues puede haber cosas que a ti te ofendan que a mí no, y viceversa, ¿no crees? ¿Y cómo legislamos así? Es muy difícil. ¿Qué límites pone nuestra propia Constitución? Porque tenemos que partir de ahí para después ver los límites secundarios. Esmeralda, ¿habías levantado la mano? Sí, profesor. Bueno, pues yo pensaba que justo los límites es, como ya decía mi compañero Abimael, que no afecte a un tercero, o bien que no afecte el orden público al momento de que las personas manifiesten sus ideas. Pero voy a lo mismo. ¿Cuál será el tamiz para determinar esta circunstancia? Ejemplo, les decía yo, ha habido varias propuestas, varias veces han intentado establecer en la Cámara que se prohíba el reggaetón, porque las letras resultan ofensivas, y estoy utilizando la palabra que usted dijo, Esmeralda. Pregunto, ¿son ofensivas? ¿Qué piensan ustedes? Pues que va a depender también la canción, ¿no? Y también la persona, porque lo que para mí puede ser ofensivo, para usted no lo es. Entonces, Pero es muy entonces, subjetivo también. ¿pero no podemos entonces limitar nuestra libertad de expresión a eso, o sí? En la música a mí se me hace muy difícil, pero no lo sé, profesor. O sea, yo no creo, o sea, en la música limitar la libertad de expresión, siempre y cuando no ofendan como específicamente a una persona, no le veo como un sentido. Pero aún así, si está ofendiendo específicamente a una persona, el Estado tendría que censurarlo. Sí. No, de hecho, se supone que ninguna disposición oficial debe tener, digamos, nombre y apellido. No puede censurarse personalmente. Y si nos pusiéramos a cazar brujas, creo que no se detendría el reggaetón porque no es el único género que tiene en su haber letras explícitas o, bueno, ofensivas, no quisiera, porque es lo que estamos discutiendo, si son ofensivas o no, que puede
afectar la sensibilidad de ciertas personas. Pero vamos a lo mismo. Pero esto se puede convertir en lo que sea, ¿no? Es que eso me ofende, Claro que sí. entonces quítenlo. Y me parece que la libertad de expresión, para que tengamos un Estado democrático, debe de estar muy resguardada. Porque entonces cualquier cosa pareciese o podría volverse ofensiva, ¿no cree? Ejemplo, cuando yo iba en la secundaria, surgió el grupo Molotov. Y uy, Molotov iba a pervertir a la juventud porque cantan groserías. Y es ofensivo. Y este discurso de que cada nueva versión, cada género, cada cosa, siempre hay alguien que le parece ofensivo, ¿no cree? En la época de mis padres, pues el rock o el rock and roll. Y cada generación vamos a encontrar que lo que se haga nuevo va a ser ofensivo, ¿no creen? A mí me parece que no podemos limitar la libertad de expresión a estos tamices morales, ¿o sí? Dime, Esmeralda. Fíjate que ahorita recuerdo el caso de una youtuber que se llama Yuya y hace como 2 años en una plataforma que se llama Spotify y también en YouTube salió el caso de un rapero que en sus letras decía que la iba a violar y que la iba a matar. Entonces esta youtuber sí procedió penalmente. Ya no supe qué pasó, pero recuerdo que sí escuché la canción y era nefasta y lo que decía en sus letras daba miedo. Pero nuevamente, ahí es un particular el que está diciendo, esto me parece grave, no es el Estado. Por eso mi pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que debe de ser el límite a la libertad de expresión? Yo no estoy diciendo que la libertad de expresión es absoluta. Pues de hecho no hay derechos absolutos, pero entonces, como Sí decíamos, hay derechos absolutos, ¿como Esmeralda. cuál, profe? A ver, póngame un ejemplo, porque Ah, yo tengo, mira, de hecho la Suprema Corte ya se ha expresado varias veces diciendo que no hay derechos absolutos, no hay un derecho que pueda limitar por sí la mismo a vida, otro, la no, libertad. pero no es absoluto, para todos siempre hay límites. A ver, dame un ejemplo cuando el Estado puede quitarme la vida. No le puede quitar la vida, pero por ejemplo, ahorita ya han salido varias resoluciones de que no se debe proteger la vida desde el momento de la concepción, Pero, porque eso impediría o pero, coartaría el derecho de la mujer a poder decidir sobre la pero maternidad, por pero ejemplo. ahí lo que están diciendo, jurídicamente hablando, que lo que está en el momento de la concepción no es vida hasta después de el primer trimestre. Entonces se está acotando el término vida para no atentar contra él. Exacto. Ejemplo, la prohibición a la esclavitud en México. ¿No es un derecho absoluto? Tenemos muchos derechos absolutos. Esa es la pequeña diferencia que quiero que ustedes vayan analizando. Usted me dice, es que la Corte ha señalado A, B, C. Claro, hay que ver en el sistema que nos estamos estableciendo. Recuerde que el discurso institucional para justificar violaciones puede decir cualquier cosa. No porque lo diga la Corte quiere decir que está bien o sí. ¿Qué opinan ustedes? Todo hay que criticar, ¿no? Además, esta división, reitero, este enfoque que tiene la Corte de no hay derechos absolutos, es un enfoque que está siendo superado vertiginosamente desde hace aproximadamente 10 años. Si usted lee a Aaron Barak en su Tratado de Ponderación de Derechos Constitucionales, lo primero que nos dice es eso. Hay derechos absolutos y hay derechos relativos. La libertad de expresión es un derecho relativo. Ejemplo, el debido proceso, Esmeralda, ¿no te parece un derecho absoluto? Sí, de hecho Profesor. lo iba perdón, Esmeralda. Sí. No, adelante, Alejandro. Gracias. Sí, iba a mencionar el derecho al debido proceso, precisamente porque también había pensado antes de que la compañera trajera a colación
caso de Yuya lo estaba pensando. Y es entonces en donde ella activa al poder jurisdiccional para perseguir sus intereses. No es, como decíamos, que el Estado esté persiguiendo precisamente, bueno, per se. Exacto. Además, reitero, yo desconozco el caso, no ubico. Sí, sí sé quién es Yuya por mi hija, pero no sé esto que me comentan. Yo no sé qué pasó. Ella fue y denunció penalmente que escribió una canción fea. No sé, pregunto. Varias. Varias. Bueno, pero ¿y Era qué? La lo relevancia que, penal, ¿cuál es? ¿Qué tipo penal es eso? Yo no conozco el tipo penal de canciones de mal gusto. ¿Qué alegaba? ¿Que la amenazaba? No sé. Sí se podía entender eso, profe, que la amenazaba con violarla y matarla. Se entendía en las canciones. Ok, pero nuevamente, ¿qué no el derecho penal es derecho de autor? ¿No tengo que tener una acción o una tentativa de? O sea, escribir una canción de mal gusto es delito. Cuestionémoslo. Porque entonces, ¿de qué vamos a escribir? Las canciones revolucionarias que hablan de derrocar al gobierno, ¿las vamos a considerar ataques a la nación? ¿Sedición? ¿Llamar a la sedición traición a la patria? Porque ¿cuál va a ser el límite? ¿Sí, sí me explicó? Dime, Ismael. Yo creo que la libertad de expresión termina cuando atentas a la dignidad humana. Me gusta, Cuando, me gusta, me también gusta. cuando pues atentas contra la salud psicológica de la persona, yo creo que también ahí debería de haber un límite. Ok, veamos el primer punto. ¿A qué te refieres? Pues la dignidad se supone, bueno, no hay una definición como tal, nadie ha podido definir a la dignidad, pero creo que todo lo que hace que una persona eh, pues se le respete en su, pues en su salud psicológica, en su, pues, el poder que tienen para vivir de manera, ¿cómo decirlo? De manera que no tengan el miedo de vivir en una sociedad que la puedan atacar, que puedan menospreciar y que tengan pues todos los derechos que hagan que su vida sea digna. Es que ese es el punto, o sea, tendrían que definir la dignidad para que puedan establecer un límite a la libertad de expresión. Bueno, ¿qué ha ocurrido en nuestro país y a nivel internacional? Se ha establecido como un límite el discurso de odio y el discurso discriminador. Habrá que ver si estas canciones que usted me comenta, Esmeralda, son discurso de odio o discurso discriminador. No sé. Yo no las he escuchado, no tengo idea, ¿verdad? Pero si es en una de esas dos, hay que ver que eso no es un tipo penal. Se puede demandar a este sujeto en la vía civil correspondiente. Dígame, Esmeralda. Que eran de odio, profesor, porque inclusive el sujeto ya decía que, él así lo decía, que topaba donde vivía Yuya, y de verdad, si me permitiría leer un estribillo, es muy fuerte. A ver. Mire, aquí encontré que uno de los, no, es que de verdad está muy fuerte, pero bueno, vea, dice así: te la meto y tú gritas con tu voz de niña, que simulación de pedofilia. Así dice, o sea, ese era el estribillo, Ok, hacía alusión a la pedofilia también. ok. Pero la leo, la analizo, pero nuevamente, es que veámoslo. Si usted me dice fue penal lo que hizo, pues ¿cuál delito sería? Oiga, profesor, Ujú. ahorita que la compañerita, o compañera, leyó el estribillo. Por ejemplo, podríamos hablar de un discurso de odio
bueno, es que ahorita me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, se escucha como una letra de Grupo Marrano. Yo claramente no escucho Grupo Marrano, solo la de El Ansioso, creo que es la canción, creo, la más famosilla. Y también me puse a pensar sobre el discurso de odio, si se podría manejar en... Pero ¿Ha escuchado las letras de Paquita, la del barrio? Todas prácticamente es un discurso de odio no. hacia el... Es que O sea, estamos no, confundiendo, Diego, pues en qué el es el sentido en el que... discurso de odio. No, profesor, es que o sea, yo me refiero como en el sentido en el que lo está manejando mi compañera, también se podría pensar, o sea, pues yo no estoy diciendo que eso sea un discurso de odio, sino en el sentido en el que le está dando mi compañera, también se podría entender que toda la música en realidad o hasta cierto punto podría llegar a ser un discurso de odio y para mí no es válido, o sea, yo lo que yo creo, o sea, no estoy diciendo que sí es un discurso de odio, yo estoy diciendo que en el sentido en el que lo está manejando ella, puede existir un discurso de odio en prácticamente toda la música. Es mi opinión. Y no debería de ser así. Yo no habrá, lo creo. habrá que analizarlo, pero miren, no leyeron el artículo que les mandé, ¿verdad? El comentario. No, me acabo de dar cuenta ahorita que lo mandé. Ok. En ese artículo viene definido qué es discurso de odio, qué es discurso discriminador, porque no todo puede tener esas características. Si no, caeríamos en el ridículo. Me platicaba Alejandro también que hay un caso en España donde a un muchacho, a un señor, lo tienen metido por escribir una canción en contra de la corona. Y creo yo que todo esto se puede convertir pues en censurar, en callar lo que no nos guste. Dime, Angélica. Sí, profesor, justamente igual iba a hacer referencia al caso de este músico, es un rapero español, Pablo Hasél, que fue pues incluso pues metido a prisión por varios meses, justamente por eso, porque sus letras incitaban o sea, se le acusó por injuria a la monarquía y enaltecer al terrorismo, porque en sus letras utilizaba pues tanto imágenes, o sea, eran imágenes reales, así como de documentales de periodistas, donde realmente se veía como esa represión que tenían las autoridades hacia los manifestantes y cosas así, o sea, cosas muy explícitas, y pues prácticamente lo componía, lo cantaba en rap, y pues por eso como se le acusó, intentaron como censurar sus videos, su música, lo metieron a la cárcel, y pues igual todo fue, pues por eso, porque en sus letras, pues hablaba acerca de eso. Y nuevamente es a lo que voy. Tenemos que analizar a dónde puede llegar. En un estado democrático. También les mandé un video, tampoco lo vieron, sobre la libertad de expresión. No. Bueno, chequen este material que les he enviado para que de ahí podamos ir analizando. Hay diversas teorías de la libertad de expresión. Es un tema que en México, creo yo, hemos descuidado. Yo soy partidario de que la libertad de expresión debe de estar limitada a su mínima expresión. Es decir, al discurso de odio y al discurso discriminador. Porque si no, podemos caer en cualquier exceso. Los tipos penales, como estos que me acaba de decir usted de la corona, también los tenemos en México. Se llama llamar a la sedición. Y creo que son tipos penales de principios del siglo pasado que ya debemos de tenerlos que revisarlos. Nuestra propia Constitución pone muchos límites a la libertad de expresión. En el 7, en el 6 pone algunos, pero más adelante encontramos más. Ejemplo, la restricción de la libertad de expresión para los ministros de culto, ¿les parece a ustedes válida? Ya ven que ellos no pueden hacer ningún tipo de manifestación en cuestiones políticas, ¿sí lo saben o no? Sí, profesor. ¿Y cómo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué? ¿Son Yo pienso, ciudadanos de segunda o qué?
Opino, y otra vez yo opino. Opino que está bien, profesor, porque ellos tienen mucho poder para poder mover a las masas, por así decirlo. Entonces, si va mucha gente, supongamos, a la misa o algo así, y ellos empiezan a hablar de cierto partido, de cierto político, seguramente si se acercan las elecciones, la gente va a votar por ese partido, por lo que justo diga el ministro de culto, por la influencia que ellos tienen en estas personas. Pero no sería entonces lo mismo en el caso de un cantante, de un youtuber. Sí, ¿Por qué? igual Sí, sería lo mismo, Pero profesor, ¿por qué? también porque tienen grande influencia sobre las personas. Pero de verdad, entonces es tanta la influencia que tienen sobre nosotros que hay que acallarlos, como si fuésemos niños de 3 años. Eso pues es al lo que, parecer sí, pues, porque es, hay ciertos chicos, por decirlo, del Partido Verde, cuando sucedió que contrataron a varios influencers para hacer su promoción, pues tal vez no les dio el resultado esperado, pero mínimo se habló de ellos, ¿no? O sea, ese partido casi no lo escucho, pero pues gracias a ellos fue como que, era el Partido Verde. ajá, pero reitero, ¿y cuál es el gran problema? Aunque ahí es completamente distinto el caso, ¿eh? Porque ahí hablaron en veda electoral, donde se prohíbe a todos. Y cuando la ley es pareja, no incomoda. El tema es cuando hay un grupo al que tú le dices, tú te callas. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Y que me parece mal, ¿eh? ¿Por qué limitar? Nuevamente, siento que nos tratan como una sociedad de niños de 6 años. Siento yo. En otros, Profe, en otros países puedes hacer campaña el mismo día de la elección y llamar al voto. Dime, Diego. yo creo que, bueno, dígalo como es, no nos tratan como niños, nos tratan como si fuéramos poco pensantes, Ajá. porque, por ejemplo, vamos a hablar sobre casos, ¿no? En particular, lo del Partido Verde sirvió, uno, para darse cuenta que el Partido Verde no tenía votos, porque ni siquiera consiguió, o sea, el hecho de que hicieran su campaña y que gastaran millones y millones pagándole a influencers, yo no vi que hiciera un cambio en realidad, o sea, como dices, o sea, no tendrían por qué callar a la gente de culto, ni a los ministros de culto, porque no somos tan, o bueno, yo espero, ¿no? Que la gente no sea tan tonto como decir, es ministro de culto y tiene la razón y voy a votar por quien él crea, o sea, que nadie tiene, puede pensar por sí mismo, o sea, yo creo que ya ese tiempo de los acarreados y eso va terminando como para no darse cuenta. Espérame, señor, que me anda buscando del Coppel, no he pagado. O será del... Hola. Pero aún así tiene, bueno, Dime, para Jorge. mí la religión tiene un poco de fuerza, ¿no? Por eso también está bien que esté prohibido. Por decir un ejemplo que no tiene nada que ver, pero por decir en el video del padrecito, cuando obliga a las personas que están alrededor de él a quitarse el cubrebocas, porque según él no hay COVID, y las demás personas le hicieron caso. O sea, simplemente porque él dijo, porque Dios nos cuide y quién sabe qué, y pues todos le hicieron caso. O sea, Pero es a un ver, ejemplo. tu presidente dice lo mismo. ¿Por qué limitamos al de la sotana y no al otro? O sea, Pero solo era un ejemplo. no, pero es que vamos a lo mismo. Empezamos limitando y no sabemos dónde pare. Es a lo que yo voy. Y hay que analizar varios ejemplos en nuestra misma Constitución para saber realmente si hay libertad o no. Ejemplo, nuestro secretario, el SAR antipandemia, dice, el cubreboca sirve para lo que no sirve, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y da un discurso que a veces creo yo puede ser peor, y a él sí puede salir a decir lo que quiera, no sé. Y yo no estoy a favor de que desde cualquier iglesia se llame al voto. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo, analicemos normas que se dictaron a principios del siglo pasado con los lentes de hoy. Porque yo entiendo esta situación. Es que no hay que permitirles a ellos porque tienen mucho poder en nuestro pueblo. Bueno, habrá que analizarlo y habrá que analizar si estas restricciones existen en otros países
¿Y por qué las tenemos? Recuerden que para eso es el sistema político mexicano. Una sociedad determinada en un momento determinado y en un espacio geográfico determinado. ¿Recuerdan eso? Porque esta norma se emitió a principios del siglo pasado. Yo no sé si seguimos siendo la misma sociedad. Si somos, pues ni modo. Dime, Adriana, ¿querías participar? Que creo que esto también se tiene que analizar, como usted lo menciona, desde la perspectiva de la sociedad. Porque, por decir, usted dice, en otros países incluso se hace campaña el mismo día del voto, ¿no? Pero, o sea, no estamos en otros países, estamos en México. Y creo que la otra vez usted dice, en verdad el ser humano es tan fácil de manipular y pues la verdad se está viendo que sí. Desde hace mucho tiempo se ha visto que cualquier persona se puede, o sea, se deja manipular, ¿no? Y también por del tema del culto religioso, también hay que verlo desde la sociedad, ¿no? Porque aún todavía nuestra sociedad está como que muy arraigada a la idea de que existe el Dios, bueno, de la idea de que existe una religión cualquiera, ajá. O sea, se deja guiar muy fácilmente por eso. Entonces creo que todo se debe a la educación y al nivel de pensamiento de las personas, porque por decir usted decía, pues no creo que seamos tan manipulables, pero la otra vez estaba viendo una crítica de un artista, no recuerdo quién, pero decía, a los cantantes nos cuesta mucho llenar estadios o cualquier recinto al que nos presentamos, ¿no? Pero ahorita con esta plataforma de TikTok, cualquier persona que baila, que hace graciosadas, llena a reventar los estadios o llena a reventar las plazas. Esto quiere decir que el nivel de pensamiento está tristemente está muy por debajo de lo que se espera, ¿no? Y más de la juventud, bueno, sí, juventud, porque nosotros ya estamos como que más avanzados. Entonces, esos estadios, esas plazas se llenan por jóvenes que pues que les aclaman y les dan como que un valor a estas personas. Por decir, si les dicen, por un ejemplo, son los retos que se ponen, ¿no? Que ha existido muchos suicidios por decir un TikToker hace cualquier cosa y ahí van todos sus seguidores a hacer eso. Entonces yo creo que sí, que aún hay cierta población que es muy manipulable y no nada más los jóvenes, también las personas de la tercera edad, esto por decir en el ejemplo del presidente, ¿no? Que al principio decía que pues no existía en sí el virus, no se le daba como que esta importancia, ¿no? Y por decir gente de la tercera edad, sí se iba con esa idea de que no, es que si el presidente lo dice, pues yo no me vacuno. Entonces ahí estamos viendo otro caso de manipulación y de influencias de pensamiento. Pero voy a lo mismo. Usted me dice, yo estoy de acuerdo, porque los estudios de masa señalan que cuando estamos todos en un conglomerado, nuestro nivel de pensamiento como grupo reduce a unos niños de 6 años, nos volvemos atávicos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la solución? No la voy a dejar que usted se exprese para que yo, gobierno, sea el que exprese lo que les conviene a todos. Bueno, es que como ya lo había comentado, es muy difícil este tema porque, por decir, si no caemos en un exceso de libertad de expresión, caemos en una represión de esa misma libertad de expresión. Entonces, ¿Qué prefiere usted? pues un intermedio. Bueno, abogada al grito de guerra. No, es que, por decir, este caso que comentaba esta Esmeralda del rapero, o sea, ese ya es un exceso desde mi punto de vista, porque, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Todo lo que está pasando con las mujeres, la lucha que estamos haciendo para que se nos reconozcan derechos que no deberíamos de estar peleando porque somos seres humanos como los hombres, y llega este tipo, y la verdad, o sea, no tenía mucho conocimiento, había escuchado sobre ese caso, pero o sea, llega este tipo y la empieza a insultar, o sea, la empieza a acosar. Entonces decimos, no, pues es que él tiene libertad de expresión. O sea, sí, pero está dañando a un tercero. Pero por eso lo primero que dije es, ¿el límite cuál es? Ahí no es un límite moral. ¿Está usted de acuerdo? Es un límite de un discurso de odio, puede ser violencia de género en contra de la mujer. Yo no conozco, no he escuchado
nunca, pero el pedacito que escuché, pues es violencia de género. Y la violencia de género sí debe de estar limitada. Lo dice nuestro propio marco legal. Recuerden que nosotros tenemos una ley general para prevenir la discriminación, una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Este fulano la está violando. No se le debe de permitir. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Precisamente lo que quiero es cuál límite vamos a poner. No, porque escuchaba que decía otro compañero, perdón que me regrese 20 años cuando yo era joven, pero sí han escuchado las canciones de Molotov. Diario. Y hay una Todavía sí, profe. Y hay una canción de Molotov que se llama Perra Rabalera. Sí. Dice guarrada y media, no sé si la conocen. Bueno, escúchenla. Me imagino que No es estamos tan chicos, profe. Mándenme. Tampoco estamos tan chiquitos, profe. Creo que todos hemos escuchado Molotov cuando Ok, apenas nos alcanzaba para comprar Reyes. ok, bueno. Entonces, esta canción es una canción, a mí me parece igual. Le está diciendo a una mujer que fue su pareja, le dice cosa y media. Y es muy del discurso, creo yo, que debe de ir desapareciendo. Y creo que poco a poco está modificándose, ¿no? Y si de ahí nos vamos a canciones más viejas, pues vamos a tener muchos ejemplos de ello. Mi pregunta es, ¿entonces censuramos todas esas expresiones? Sí, hay que erradicarlas desde la raíz. Pero como sociedad, no por el gobierno. ¿Sí me explicó? ¿Hacia dónde voy? Si como sociedad dejamos de consumir, yo tengo entendido que Molotov deja de cantar la canción, la de puto, porque dice, la sociedad de hoy en día ya no lo acepta, porque es una palabra con esta connotación y como grupo ya no lo vamos a cantar. No porque lo haya censurado el gobierno, esa es lo que va la palabra. Entiendan ustedes que los límites a la libertad de expresión los pone el Estado y tenemos que ver cuáles son. Si como sociedad, de ejemplo, este fulano yo ni lo conozco, al rapero ese, sigue cantando, ¿existe todavía o a partir de eso desapareció? Al que le cantó a Yuya. Creo que le bajaron sus canciones de Spotify, pero no sé, después de eso no le dicen. O sea, desapareció. Fue un fulano que nada más llamó atención con esta cosa. Creo Sí, que sí. Profesor, sí porque era de hecho nadie famoso, sí era famoso. Tengo entendido que no era más o famoso. menos. Es que yo no lo conozco. Bueno, pero famoso ¿a qué nivel, no? Sí, No, o sea, se claro. hizo En su famoso por ese colonia, tipo yo de creo, letras. Ujú, sí, pero sí eran letras De la- muy feas. O sea, Sí, llamó la sí. atención con este tipo de discurso. Y hoy en día sigue vigente, desconozco. Yo también desconozco, profesor. ¿Quién Pero es o creo cómo que se no, llama? Porque creo que ¿Cómo, nadie lo conoce aquí. cómo se llama Esmeralda? Es que yo no sé. Ajá. Ni me acuerdo. Ahorita lo investigo, profe, en un segundo y se los digo. Claro, claro. Miren, ya eso vamos. La propia sociedad dijo, pues, Profe, se llama Johnny Scutia. Johnny Scutia. Pues yo ni idea quién es, pero vamos. Y esta señorita ahí en las notas que tiene, demandó vía civil, vía penal, porque a mí me parece que se podría demandar por un daño moral en la vía civil. Ella es una persona muy hermética en su vida privada, pero tengo entendido que sí denunció. Bueno, pero mi duda es esa, si fue denuncia es penal, si es demanda es civil. Sí, sí, denuncia. Penal. Denuncia. Entonces, algún delito está señalando. También existe el delito de discriminación en el Código Penal para la Ciudad de México. Habrá que ver si en alguno de estos supuestos cabe. No sé, reitero. Pero ahí vemos que es de un particular con un particular. El tema es cuando se hacen tipos penales para evitar la transmisión del pensamiento. Porque ahí podemos usarlos, y me refiero propiamente a estos, al llamado a la sedición, como el ejemplo que me dan de España.
Porque ahí me parece que es algo completamente distinto, ¿no? Dime, Esmeralda, por favor. Otro ejemplo, profesores, en el caso de Sinaloa, si estoy mal, corríjame, pero tengo entendido que ahí ya no se pueden cantar narcocorridos en conciertos donde acuda muchísima gente. Y eso es por parte del gobierno de Sinaloa, esa prohibición. Fíjese, se prohíben los narcocorridos. Eso yo sí lo he escuchado mucho, ¿eh? Porque se dice que es apología a la violencia. En este caso, el narcotráfico. Y les digo, bueno, entonces vamos a prohibir también El Padrino. ¿La película del Padrino no les parece a ustedes que es apología a la violencia? Como obra artística, profesor, a mí me parece que tiene más de una sola visión y, y creo que alguna de esas sí podría ser apología a la violencia. Pero Sin ¿por embargo, qué El Padrino sí tiene más de una visión y un narcocorrido solo tiene una visión? A mí me parece que cualquier obra se puede interpretar de varias formas, ¿no creen? Creo que cada quien puede interpretar como quiere cada obra, entonces, bueno, yo soy más de la postura de la de usted, de que no hay que limitar la libertad de expresión. Bueno, obviamente, sí el discurso de odio y Claro, sí claro. el discurso discriminatorio, pero el hecho de que darle gusto a todos, bueno, o sea, yo soy de esa idea, creo que coincido un poco con usted, el hecho de decir, esto discrimina, esto no discrimina, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir, solo es por este camino? El autor quiso decir que únicamente, o sea, no puedo agarrar yo y decir, la película del Padrino tiene un solo camino. O sea, pues igual y yo soy tonto y yo nada más le veo un camino, pero en realidad el autor de la obra quiso darle como 20 caminos y yo alcanzo a percibir únicamente uno. Entonces, no creo que se deba de limitar todo como lo quieren hacer. Entonces, bueno, es mi opinión. No sé, la sociedad puede hacer lo que quiera, como grupo. A mí lo que me preocupa y lo que estamos analizando es el Estado. ¿Sí queda claro eso, no? Totalmente claro, profesor. Y Es, aparte, es el Estado. Si yo no quiero consumirlo, ejemplo, yo no consumo corridos ni narcoseries. Y no porque tenga algún sesgo, sino porque no me gustan, ejemplo. ¿Qué? El cártel de los sapos. A mí no me gustaba. Y mucha gente cuando salió, enamorados. Y yo vi la serie en Netflix de Narcos y me gustó. Pero díganme, ¿esa serie no es apología del narcotráfico? ¿Sí la han visto? Yo vi la del Chapo. Bueno, cualquiera de ellas. Y nuevamente, hay que ir analizando estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde está el límite? Reitero, como sociedad, nosotros podemos decir, yo no quiero consumir A o yo no quiero consumir B, pero que limitemos previamente es lo que a mí me parece por lo menos peligroso. Porque entonces el Estado es el que va diciendo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Porque va muy de la mano la libertad de expresión con el derecho al acceso de la información. Si me limitan qué es lo que puedo decir, me van a limitar qué es lo que puedo escuchar, leer o saber. Dime, Alejandro. es que, bueno, estoy pensando en cuál ha sido el límite histórico en la libertad de expresión en cuanto al arte, o bueno, en productos artísticos, si no lo podemos llamar arte, como tan abstractamente. Películas como Holocausto Caníbal, que fue filmada en Colombia y está tan bien hecha que parece que están desmembrando personas en la pantalla y no es así. O películas como Saló, que es una adaptación del Marqués de Sade, de los 120 días de Sodoma, o Calígula, en donde está, donde hay escenas de sexo súper explícito, pero no intenta hacer pornografía. Y todas ellas han tenido una censura por parte de muchos países, han sido perseguidos los realizadores,
Y aquí es en donde sí entro en un conflicto, porque pues soy una persona que, si bien le interesa mucho la libertad de expresión, creo que hay mucha gente que sí es muy influenciable. No, y regreso un poco a lo que decíamos más temprano sobre si creemos que nos tratan como niños de 6 años. Yo sí lo creo, y lo mencionaba usted hace un rato también. Creo que actualmente está muy vigente el pensamiento de Ortega y Gasset, combinado con otros factores que se han actualizado. La masa es un poco menos consciente que el individuo y necesita guías. Creo que lamentablemente, o sea, yo sí soy partidario de limitar un poco más la libertad de expresión, pero no, me voy a escuchar súper facho con esto, no me he dado cuenta de esto, pero generar un marco en donde no se den cuenta de que de que no se les ocurran sandeces. Dios mío, soy un facho de closet. Es lo que te iba a decir, pero si ya lo tenemos. Pues sí, no estoy tan en contra de carajo. Analícenlo, miren. Ejemplo, me decía Esmeralda hace un momento, utiliza la palabra pederasta, me dijiste, en el estribillo que leíste. Creo que pedofilia. Pedofilia, ok. ¿Ha leído usted Lolita? Ay, hace mucho tiempo, no lo leí, pero vi la película. Ok, ¿y de qué trata? Pues de Regresemos. una niña de, creo, pequeño, no me acuerdo la edad, menor de edad, que anda con ¿Y eso el no esposo. es apología y romanticismo a un ilícito? Claro que sí. No. ¿Cómo que claro que sí? No, pues sí, no, o sea, se supone pues es pedofilia, es una niña, ¿no? Y el señor es adulto. La vi hace muchos años la Una película. obra literaria. Pero no es apología, no es apología. Lo que es un malentendido general, como ha ocurrido en muchas otras obras. Vladimir Nabokov no estaba intentando retratar lo bonito o lo romántico que es tener una relación con una menor de edad. Al contrario, estaba intentando retratar la vida de una persona enferma que veía, que tenía su percepción modificada. Pero es a lo que vamos, es la interpretación que damos. Pero porque está la obra y la podemos analizar, ¿no creen? Piensen ustedes estas circunstancias. Nuevamente, hay que ir analizando cuál es el límite. Yo siempre lo que digo, ¿cuál será el límite? Lean por favor el material que yo les di para poderlo analizar desde el plano jurídico. Para este tipo de garantías, como es la libertad de expresión, la libertad de asociación, yo siempre recomiendo que lo hagamos desde un escepticismo moral. Porque si lo hacemos desde un plano moral, pues lo que piensa Leonardo no será moralmente aceptado por mí o viceversa, ¿no? Lo que para mí es válido moralmente, a lo mejor para Abimael no. Y entonces si Abimael me quiere regular a mí, vamos a tener conflicto y viceversa, ¿no creen? Tenemos que analizarlo, porque a mí me parece, y esta forma de reglamentar la libertad de expresión está muy presente en principios del siglo pasado, siempre y cuando no afecte a la moral y a las buenas costumbres. Así dice, ¿sí lo han leído? Y la gran pregunta es, ¿la moral de quién y las buenas costumbres de quién? Porque están de acuerdo que, ¿qué son las buenas costumbres? Pues, Un libro de Carlos Fuentes. Un libro de Carlos Fuentes. ¿Qué ibas a decir, Diego? no, pues que las buenas costumbres pueden variar. Por ejemplo, si hablamos de las buenas costumbres de los pueblos indígenas, pues una persona de 40 y tantos años casándose con una niña de 12, pues es aceptable. Entonces,
No sé, profe, la clase de hoy me gustó. Yo creo que algún día de estos nos vamos a agarrar a chingadazos y seguimos con este tipo de temas. Pero Y no, yo entro, yo jalo al Royal Rumble sin bronca, nomás se todo lo forma. contrario. El debate en una democracia, el tener pluralidad de pensamientos es lo ideal. Si no, no estamos en una democracia. ¿Concuerdan conmigo? Les dije y recuerden, el pilar de la democracia es la pluralidad de pensamiento. No podemos pedir de ninguna manera uniformidad. Eso se llama ideología. Y en el único lugar donde hay uniformidad en el pensamiento es en los panteones. De ahí en fuera es completamente válido. ¿Estamos de acuerdo? Y se debe de permitir todas las expresiones. Lean, por favor, el artículo que les mandé, donde se analiza una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y yo abro con una frase de Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que piensas, pero daría mi vida para que tengas el derecho a decirlo. Porque si no, pues imagínense, ¿dónde vamos a llegar? Profesor, había leído por ahí que estaba mal la fuente de esa frase. Creo que no. Sí, creo que no era. O sea, bueno, ya sabe, estudios especializados y encontraron que no era suyo. Ah, ok, bueno, pues a lo mejor no es, pero se le atribuye. Se le atribuye, sí. Chequen ustedes ese documento que les mandé porque viene de algo muy curioso del Sistema Nacional Socialista que vamos a estudiar en próximas semanas. Y el uso de un símbolo. Porque ahí viene lo siguiente, el uso de un tatuaje con una suástica del Sistema Nacional Socialista constituye un discurso de odio. Habrá que analizarlo, ¿no? Porque entonces la interpretación ya se vuelve lo que quieran. Analicémoslo y lo platicamos el día miércoles. Fíjense lo importante que es la libertad de expresión. Yo lo que quiero que ustedes se lleven en la cabeza que la libertad de expresión la debemos de defender. Si ustedes quieren, limitemos, bueno, pero díganme dónde. Jurídicamente, con sustentos, filosóficamente. ¿Qué vamos a limitar? Y pongámonos de acuerdo en el límite. Pero el faro a seguir es, déjenme expreso. Porque si no, veremos todo lo demás que nos va a afectar en las siguientes garantías. Entonces, en la próxima clase terminamos libertad de expresión e iniciamos libertad de búsqueda de fuentes de la información que van de la mano. ¿Estamos? Sí, y hablamos de lenguaje inclusivo, ¿va? Órale. Pero eso no tiene que ver con las garantías. Nuevamente, el movimiento cultural, si quiere utilizar tal o cual cosa, es completamente válido, siempre y cuando lo acepte la sociedad. Yo soy enemigo de estar esperando a que la autoridad me venga a decir qué puedo y no puedo hacer. Soy de esa idea, tontamente, ¿verdad? Pero ustedes, vamos a plantear. Ya escuché que Alejandro ya me salió medio facho, entonces ya voy a empezar a tener cuidado. Ahora que lean 1984 hasta se van a emocionar. ¿Sale? ¿Dudas? No, ninguna, profe. Yo creo que lo que quiere Alejandro es que lo mismo que yo, que nos desconectemos entre todos. Ya tiene rato que no lo hago y... Puro desconecte es lo que se necesita en los debates. Cuando dicen desconecte, ¿se refieren a ingerir o a qué? No, bueno, también. Ok, bueno, bonito inicio de semana, muy bonita clase, me divertí mucho, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.